Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues hoy, 18 de marzo del 2020, ¿cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte en este nuevo ciclo que inicia el día de hoy en, en relación a los museos. Los museos, como saben, a partir de los 70 empezaron en la Asociación Internacional de Museos, se empezó a conmemorar el día de hoy como el Día Internacional de los Museos, y todos entendemos que el museo es un espacio de conocimiento, un espacio para el aprendizaje, un espacio para experimentar, para conocer, para reconocernos en una colección. El día de hoy la Secretaría de Cultura de Baja California, además de darles una muy cordial bienvenida, quiere comentar con ustedes esta perspectiva a través de una charla con Luis Carrera Maur, el artista bávaro zacatecano, quien pues ha realizado una serie de procesos artísticos y que en especial está desarrollando un proceso en torno del antropoceno. ¿Por qué empezar con Luis Carrera Maur un ciclo de charlas que están diseñadas todos los lunes a esta hora, durante 5 lunes? Vamos a conversar con diferentes perspectivas de la idea del museo o del museo en este tiempo. El ICOM, el Instituto de Museos Internacional, todos los años, como les comentaba, pues celebra los museos, y este año comentó que fuera inclusión e igualdad y diversidad el proceso de reflexión. Entonces, a partir de eso armamos un programa que los lunes, como hoy, hablaremos. Hoy es Luis Carrera Maur, y empezar con el arte porque finalmente tenemos como Secretaría de Cultura un acervo artístico, no tenemos museo específico, pero tenemos un espacio de conocimiento que es el acervo artístico de Baja California, que tiene alrededor de 600 piezas y que es el arte, este sentido de museo que en este momento empezamos. Y el arte existe por los artistas. Digo, el museo existe por los artistas y el arte también, pero el museo. Entonces nos pareció que el proyecto de Luis Carrera Maur venía perfecto para repensar el museo, porque todos sabemos que en este espacio de cuidado y contención en el que estamos, en casa, pues la complejidad de visitar un museo. Hola a todas, todos, todes, qué gusto saludarles, y pues empezaremos a charlar con Luis Carrera Maur en referencia a su proceso, su proyecto del antropoceno multidisciplinario, que pues ha tenido un desarrollo internacional en relación a las prácticas postpictóricas, entendiendo estas como una expansión de la bidimensión de la pintura. Y en este caso, pues su proyecto de Stratum. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes para ti. ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí comenzando este ciclo contigo y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarnos, dialogar de casi como de bote pronto este proceso que reciente está pasando, y que me parece que tanto la perspectiva de pensar un museo vivo, y en esa medida invitarte, y gracias por aceptar, porque sé que es un proceso que está en la mesa, ¿no? Cuéntanos un poco de este proyecto y por qué está en la mesa y en qué medida repiensa el sentido del museo. Bueno, en un principio el proyecto Stratum se planteó para el MUCA en la UNAM, aquí en la Ciudad de México, como un proyecto de reflexión en torno al antropoceno. Yo he trabajado desde hace ya muchos años sobre cuestiones pues de los desperdicios, ¿no? De procesos industriales, económicos, políticos, que de alguna manera pues trabajo a partir de estos materiales simbólicos
y genero instalaciones e intervenciones específicas. Entonces, este proyecto se planteó desde el año pasado, el Consejo Consultivo de la UNAM lo aceptó, nos dieron la fecha, pero claro, acercándose a la fecha y ahora bajo esta circunstancia de emergencia sanitaria, pues cambia todo, porque originalmente la exposición se inauguraría el 29 de junio y prácticamente concluye el 19 de septiembre, que sería, según las últimas noticias que tenemos, el inicio de clases en la UNAM. Por lo tanto, prácticamente todo el tiempo de exposición que había estado contemplado y acordado con la UNAM, pues queda dentro de la emergencia sanitaria y del confinamiento. Y esto pues me hizo replantearme muchas cosas y pensar justo de qué manera este proyecto podría seguir existiendo en este contexto nuevo y qué tan pertinente es también, ¿no? Como sumar esta capa, digamos, de la emergencia sanitaria del COVID en relación al tema del antropoceno. Y pues en eso estamos justo, por eso está sobre la mesa, porque incluso no sabemos si se va a llevar a cabo, porque ya no depende ni siquiera de mí, ¿no? Como artista, ya son otras circunstancias. Pues es una condición muy, muy particular, ¿no? Que, que pues esta sinergia, esta condición causística, que es también un proceso muy de tu trabajo, ¿no? De incluir el azar, el proceso natural de los materiales, ¿no? Porque eso es como mucho de lo que va tu trabajo. Entonces, que de repente tú entiendo que puse un poco de las fotografías que me enviaste de tu proceso de trabajo en la mejor, no, perdón, en Ánfora, ¿no? Exacto. En esos desperdicios pensabas o piensas, porque quién sabe, si vas a poner obra como viva, cómo estaba pensado y luego cómo en esa emergencia sanitaria pensaste como también en dos maneras de hacer inclusiva la visita, ¿no? O sea, porque convertir el museo en un taller, en un espacio vivo que habla de la afectación de la condición humana sobre la condición terrestre y los procesos de ecológicos de afectación, y resulta que por esa misma medida, pues estamos en una contingencia que no puedes hacer ese proyecto, y entonces el museo se convierte en realidad, en expansión, en cuestionamiento, en cerrazón, porque resulta que tú lo puedes visitar, y entonces ¿cómo es ese proceso de conocimiento? Creo que ahí es donde nos tendríamos que enfocar, ¿no? ¿Cómo es ese conocimiento? ¿Qué es el conocimiento que nos está virtiendo esta experiencia de un museo en este tiempo? Bueno, como dices, el proyecto se planteó como un proceso continuo durante 3 meses, donde yo iba bueno, o voy a trabajar in situ, y apropiándome del espacio museístico como bien dices, como taller, obviamente con un equipo de trabajo, y básicamente todos los materiales vienen son desperdicios de una fábrica de cerámica en la cual estuve yo trabajando varios años, bueno, recientemente una escultura en cerámica en la localidad de Pachuca. Eh, y, y, bueno, a partir de este contacto también con el material y con una técnica tan ancestral, ¿no? Como es la cerámica, me llevó a reflexionar sobre cómo estos materiales pudieran ser utilizados para eso, para acentuar la huella geológica del hombre en la naturaleza. Eh, eh,
el proceso de conocimiento al que tú te refieres es básicamente cómo, cómo en esta situación en la que nos encontramos totalmente aislados, en la que no tenemos acceso al otro o a los espacios que habitualmente accedemos como exposiciones, museos, galerías, etcétera, cómo pudiéramos transmitir esta misma sensación de la huella geológica a través de medios digitales. Y ese es el punto donde estoy replanteando el proyecto. Es decir, quizá el proyecto pudiera tener una dimensión igualmente, igualmente relevante o pertinente en el sentido de que el artista trabaja dentro del museo en confinamiento, en una emergencia sanitaria, sin público, sin posibilidad de acceder físicamente a la obra, y todo el proceso se puede seguir en línea a través de los medios digitales. Y cómo esa transmisión de la misma experiencia, ¿no? De trabajar un paisaje a partir de elementos de desperdicio, de materiales de desperdicio, nos puede llevar a una reflexión profunda sobre eso, sobre el antropoceno. Pues sobre la condición de no poder transitar corporalmente un proceso de conocimiento, ¿no? O sea, como conocer a distancia las cosas, sensibilizarnos de otra manera. ¿Cómo sería la sensibilidad en esa medida? Porque pues lo hemos visto, ¿no? Todos, creo que todos, todas, todos los que estamos ahora conectados, es muy probable que hayamos tenido una experiencia de aprendizaje en un webinar o en una forma de distancia digital, ¿no? Entonces, y nos damos cuenta que el proceso es distinto, que estás ahí, pero, no, pero estás mentalmente, no sensorialmente. Entonces, ¿qué pasa con el roce de los ojos sobre la obra, con el impacto de los materiales? Porque esos, o sea, si tú pensabas o piensas, o se va a llevar esos desechos, ¿no? A la sala, va a tener una humedad, ¿no? Va a tener un olor. Y entonces ese olor y esa humedad y esa luz, ¿cómo la vamos o no la podemos traducir o tenemos que o sea, disasociarnos más como humanidad, ¿no? O sea, si estábamos buscando algunos o no la integración como modo de conocimiento, la integración de todas nuestras esferas, ¿no? De existencia, cuerpo, mente, emoción, etcétera, ahora pues divididas, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? Porque cuando íbamos o vamos a un museo a un museo donde hay obra convencional, es decir, pinturas, esculturas, un museo de arte, ¿no? O también de objetos, conocemos a partir de lo que vemos, leemos, sentimos. Entonces, ¿cómo podría ser esa experiencia a distancia? Porque también pensaste de otra manera, recuerdo que me comentaste de visitas como de muy poca gente, o cómo, y qué sería eso, ¿no? ¿A dónde nos llevaría políticamente en términos de accesibilidad, unos cuantos o no, o cómo ves esto? Sí, se vuelve mucho más complejo la experiencia estética, ¿no? Al final creo que esa ha sido parte de la búsqueda en mi obra, es cada vez más acercar estos procesos al espectador, al público, ¿no? Y hacerlo de una manera presencial. Eh, Durante largos periodos de tiempo donde el espectador puede realmente acercarse, experimentar el proceso, y sobre todo algo que es muy rico y que es lo que me ha también como servido mucho en mis proyectos, es el diálogo, ¿no? Que de repente existe entre el espectador y cómo eso enriquece también la misma obra.
En este caso, como lo planteé, es que pues sí, básicamente no había un resultado final esperado, menos, sino hasta donde nos dejara trabajar el espacio. Eran muchas cosas que van a suceder, plantas, ¿no? Invernaderos que van a germinar plantas, procesos también que la misma tierra, ¿no? Va a generar a partir de estos procesos de humedad y de sol. Y sí, efectivamente, ¿cómo se puede transmitir esto a través de un medio digital, como una experiencia estética que permee finalmente a la gente que va a seguir esto a través de las redes? Ese es el gran reto que tenemos y hasta qué punto es posible. Ahora, eventualmente, sí quisiéramos poder tener la posibilidad de que el público acceda, ¿no? Al último, a la última etapa, digamos, del proyecto, donde tendríamos que hacer un protocolo también, ¿no? De tanto de saneamiento del espacio como un protocolo de sanitización del público. Pensábamos en hacer quizá, pues sí, por citas, grupos pequeños, reducidos, darles también equipo, ¿no? Para que estuvieran protegidos en su proceso de visita. Y a través de esta gente que va a tener la posibilidad, que sería un grupo muy, muy reducido, y no en un sentido de democratización o antidemocratización, ¿no? O de accesibilidad. Uy, Es a través de estos que podríamos también transmitir una experiencia quizá más cercana, ¿no? Y más empática, con los que no pueden acceder físicamente a la exposición. No lo sé, es un planteamiento que estoy haciendo y una reflexión que hasta cierto punto, como tú dices, los procesos mismos nos han llevado a, a, a no tener un control total sobre el resultado. Eso ha sido parte de mi evolución como artista y creo que en este caso pues es más que evidente, ¿no? Que está fuera de mi control totalmente. claro, 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 es como, pues se puso el dedo en el momento y se dio la vuelta, o sea, querías hacer una reflexión en torno del antropoceno, ahí la tienes, ¿no? O sea, ahí la tienes, querías que la gente tuviera una experiencia de reflexionar cómo la humanidad ha afectado el paisaje natural o el entorno natural, o sea, es decir, fuera de las ciudades, y pues ahora resulta que lo estás teniendo en vivo y con el diálogo en relación a, a la digital, a lo digital. Pensaba es que si se está buscando la experiencia estética, porque eso es una de las condiciones de conocimiento que busca el museo, quizás esto ya es parte es decir, desde no puedes acceder físicamente o en la página del museo ya debería de haber una foto o ya debería, es que el debería no funciona, ya sé, ¿no? O sea, es como complicado, pero pensaba también en un momento como, porque aquí hay varios comentarios de la gente que dice, uy, qué complicado, uy, qué interesante, pero qué complicado, ¿no? Eh, cómo te mandan saludos también gente de Zacatecas y demás, pero cómo hacerle para esto, ¿no? O sea, y creo que todos estamos en esa medida y creo que ahí podría ser la posibilidad de reconocernos como una comunidad digital que interactúe y que pueda revertir este proceso. Es decir, si lo abres a que la gente comparta por algún modo, ¿cómo le podría hacer? Pienso en que se lleven un pedacito, que pasen y se lleven un pedacito de instalación a su casa porque tú quieres hacer cosas ahí, ¿no? O sea, como, ahora sí, así como pase por su pizza, pase por su pieza, ¿no? Y llévela a su casa y viva en ese sentido de
de reciprocidad, ¿no? O sea, digo, sabemos muy bien de todos estos dispositivos artísticos de que te llevas un pedacito de la obra a tu casa, con un papel, con un sobre, con un póster, con un afiche, en fin. Entonces, a lo mejor esa es una posibilidad para poder dialogar en esa experiencia de ir conociéndonos y llevarte un paquete de antropoceno a tu casa, ya que no puedes venir, ¿no? O sea, de antropoceno pasado por una perspectiva humana, pero entiendo que este diálogo que para ti es tan importante, porque el punto aquí también central es el museo como taller, ¿no? El museo como extensión del espacio del artista, que también ahí hay una condición de conexión, o sea, no soy yo el artista que crea en mi espacio y un objeto y ese objeto lo llevo a un espacio público y la gente lo observa y hay como un fuera dentro, ¿no? Un allá, un aquí. Aquí se trata de llevo todo mi estudio al museo y te dejo y participas en ese proceso, porque de esos diálogos pues iba a haber modificaciones sobre la obra y tú buscabas que hubiera una conexión entre el proceso, entiendo, ¿no? Recuerdo un poco, y a lo mejor algunos de los que están acá por acá, exacto, alguien comenta que le dice, es como el estudio como un dispositivo mental, exacto, eso lo dice Hardwick. Me recordaba en la sala de la UABC, acá en Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, que fue una primera aproximación de llevar el taller ahí, ¿no? O sea, armaste una pieza que, que era, que estaba en vivo y que había como una posibilidad de cuánta gente estaba en sala y así es como reaccionaba, ¿no? Entonces, pues hay una conexión también de ti con eso y ya lo tienes antes anticipado. Entonces, pues no sé cómo ves esto que te cuento. Yo creo que al final se trata justo una experiencia, ¿no? A partir del acontecimiento. En ese sentido, sí, para mí es fundamental la accesibilidad del público. En estas circunstancias, las estrategias con las que contamos y las que estamos aprendiendo todos, ¿no? Día a día, digo, esta es mi primera charla en Instagram Live, no lo había hecho. Muchas gracias. Pero todos los días estamos aprendiendo una plataforma distinta, una manera distinta de comunicarnos, una manera distinta de sensibilizarnos, de acercarnos a los demás, al otro, a los espacios. Y creo que esta nueva circunstancia es la que finalmente nos va a permitir explorar también otras posibilidades, sin perder la esencia, yo creo, de lo que es la experiencia estética, lo que debe ser, ¿no? Hablando, por ejemplo, con el maestro Ciapara, ¿no? Sobre la necesidad de lo material y de lo físico, finalmente la textura, el olor, la humedad, todas estas sensaciones que digitalmente pues es imposible de transmitir. Entonces, pues trataremos de explorar nuevas posibilidades, creo que ahí está, no emular las físicas, sino explorar las virtuales. Y creo que ahí... Exacto. Exacto, eso creo que es muy importante. Por aquí Jaime Ruiz Martínez nos hace una pregunta. ¿Qué asociación actual podrían hacer curador-artista sobre las piezas de Luis que abordan procesos de territorio, tiempo, transformación? Pienso en los goteros que pintan piedras con papel, por ejemplo. Los de metonimias. Ajá. A ver. Jaime también podría comentar algo si fuera una charla de tres de qué pasa con esto de los museos abiertos para tres personas, ¿no? Que sería una de las posibilidades que estaban ahí pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué asociación actual podrían hacer curador artistas sobre las piezas de Luis que abordan procesos de deterioro, tiempo y transformación? Ya. Pues bueno, creo que si lo trasladamos, pues, bueno, yo pensaría, ¿no? Como ahora, pues es parte de eso, esto mismo que estamos haciendo de deterioro. Pues sí,
pero creo que todos tendríamos que estar inmersos. Creo que mi respuesta sería justamente lo que se está buscando con lo que, con tu pieza, con tu proceso que estamos hablando, es que todo mundo sea partícipe de la obra. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer digital? ¿No? O sea, como un poco podría ser visto desde ahí, ¿no? Lo que se busca en deterioro es que todos pensemos, o sea, creo que no nada más es curador artista, es curador, interlocutor, artista, o artista, o sea, todos somos interlocutores de ese proceso, ¿no? No sé, y creo que ahí todos pensar en ese deterioro, por eso pensaba que se lo llevaban a su casa, pero bueno, son solo ideas, ¿no? No sé. Sí, bueno, en este caso de Stratum, la curaduría es por parte de Peter Krieger, que es un doctor investigador de la UNAM, con un punto de enfoque en la geoestética. Y lo que hemos trabajado en este proyecto y seguimos, ¿no? Pensando en conjunto, él no está en Instagram, por eso no está participando en esta plática, pero es justo nuevas. Uy, ¿nuevas qué? Se cortó, Luis. ¿Nuevas qué? O sea, una nueva forma de relacionar, ¿no? La curaduría dentro de un proceso, porque al final no hay una selección previa, ni hay, ¿no? Es un diálogo y el diálogo sigue además también creciendo y evolucionando durante todo el proyecto, incluso durante la exposición. Entonces, es más bien un punto de encuentro a partir de la reflexión, creo, y y creo que tanto Peter, ¿no? Yo y otros curadores que han colaborado como contigo, hemos encontrado que la manera de trabajar en proceso, o sea, procesual en el espacio expositivo, pues es distinto, genera nuevas condiciones y creo que ahí también está la experimentación de mis propuestas. Claro, ahora en ese sentido estamos, lo que está aquí en la mesa también es el museo como un espacio vivo, ¿no? El museo como un espacio de proceso y no como este mausoleo donde vas a ver cosas. Y hay programas de participación o de educación o de interacción, ¿no? Creo que cada vez más es esa propuesta, cómo hacer cercano, creo que es un gran momento para pensar en ello y para hacer cercano estas posibilidades de eh, recinto, o sea, espacio, arte, proceso, gente, porque ya no quiero ni siquiera hablar de audiencia, curador y artista, sino gente, ¿no? Gente que tiene diferentes modos de afectar este dispositivo de encuentro estético, artístico o encuentro estético de conocimiento. Y en eso pues creo que estoy muy cercana al pensamiento y creo que tú también, de Luis Kamitzer, ¿no? Y muchos de nosotros, de entender el arte es igual a aprendizaje, ¿no? A intercambio de saberes, a lugares en el que se unan eh, las personas para una postura de estética que remueva y nos vaya llevando al siguiente proceso de vida, ¿no? Algo así, no sé. Sí, sí, yo creo que esa parte ya hablando de museo, ¿no? De lo museístico o de la institución museística, es muy importante reflexionar qué pasa con el museo en tiempos del Antropoceno. Por eso, desde un principio me interesó también particularmente el Museo del MUCA, ¿no? Museo Universitario de Ciencias y Artes, un punto de encuentro también entre estos dos ámbitos de conocimiento a los cuales estoy muy cercano por mi desarrollo, ¿no? Y por mi preparación profesional, etcétera. Eh, y es curioso que este espacio en particular, según tengo entendido, fue el primer espacio
en México construido, diseñado y construido para cumplir la función de museo, ¿no? Siempre fueron adaptaciones de otros espacios a museos. Y en este caso, en los años 60, digamos, muy tarde, es el primero que se construye con esta función. Y es curioso que a pesar de tener una historia increíble, ¿no? Como el Salón Independiente, toda la ruptura, ¿no? Que pasó ahí, como de ser un espacio experimental e icónico, ¿no? Para el arte contemporáneo en México, está totalmente abandonado y totalmente, pues sí, como un elefante blanco, incluso desmantelado de muchas cosas de su diseño original, como ¿cómo se llama? El plafón, ¿no? Que genera una iluminación muy pareja en el espacio. Ahora, pues hay muchas sombras y hay mucho movimiento dentro se vuelve es una sala, como en Alemania o en Suiza, la Kunsthalle, ¿no? Es un bodegón ahora. Pero pensando en las dos características fundamentales de un museo, por lo menos en tiempos postrománticos y modernos, es la colección, la investigación. Y ninguna de las dos tiene este museo. No tiene ni colección, ni tiene investigación. Es más, no tiene ni dirección para acabar pronto, ¿no? No hay una dirección enunciada y nombrada. Las dos personas que trabajan en el museo son la coordinadora y el museógrafo. Entonces, en esta desolación real, en esta precariedad institucional, es la que también me interesaba abordar el tema del antropoceno y plantear mi proyecto, ¿no? Como casi, revisé ahorita un par de libros, ¿no? Y hay un libro de Douglas Crimp que se llama Sobre las ruinas de los museos. Toda esta visión posmoderna del museo, que justamente, ¿no? Está totalmente desprovisto de lo que debería de definirlo y en la actualidad, digamos, en un tema post-COVID, ¿qué pertinencia tendría tener realmente museos como se plantearon originalmente, o cuál sería la nueva función que debería de cumplir un museo? Creo que ahí está el gran reto también para los museos. Y ahí, como artista procesual, me interesa que esa investigación y esa experimentación se haga dentro del museo y durante el tiempo de exposición, ¿no? Y eso creo que puede ser también una manera distinta de abordar las prácticas artísticas y el diálogo con el espectador, ¿no? Que se vuelve entonces la investigación, el museo como un museo. Y no solamente el diálogo con en ese ámbito, se puede extender al diálogo del mismo sentido del museo y de la institución. Es decir, el cuestionamiento de crisis que estamos, ¿no? Nos permitirá repensar esas posibilidades de que requerimos ese lugar de ir a sentirnos estimulados, o sea, como porque tiene un diseño específico un museo, ¿no? Tiene un diseño, las salas, el silencio, el no corras, el no sé qué, ¿no? Que ha estado muy en cuestionamiento desde hace muchos años de qué pasa, ¿no? Los museos tienen que ser un lugar como vivo y que la gente corra y suba y tal, porque eso es lo que somos. Pero también es cierto que todavía hay hasta como una postura corporal, me acuerdo de Felipe Ehrenberg que hablaba de eso, ese caminar con las manitas atrás, ¿no? Y que te agachas y ves, o sea, y ha habido una serie de performances, de gestos en los museos, ¿no? Que te agachas a leer la cédula, que reclasas dos pasitos para atrás, casi podríamos hacer un baile, ¿no? Entonces, en esa medida, y el cuestionamiento de sin colección y sin investigación, ¿qué pasa, no? O sea, si es un espacio de esa naturaleza. Pero creo que la posibilidad de crear dentro del museo, porque es un proceso largo, no creo que podamos decidir, vamos a hacer como todo en la vida y ponernos más sensibles a ello, que hago algo y veo que aprendí de ahí.
y luego me hago para atrás para reconocerlo y luego lo incorporo, lo reflexiono, lo incorporo y lo ajusto, ¿no? O lo adapto, o lo desecho, o le doy para adelante o para atrás o como sea, ¿no? Es decir, entre todos y con diferentes dispositivos, ¿no? En torno al uso del espacio museístico, podrá ser, creo que, una gran posibilidad para repensar esto. Ahora, los costos, la movilidad, hemos estado, pues todo el mundo hemos estado viendo, ¿no? Hablaba, bueno, escuchaba el otro día a Caquena y a Andrea Yunta en Buenos Aires, que hablaban de qué pasa con las... Tenía pensado que me iban a prestar un hogar y lo iba, un Riera o tal, cuánto me iba a costar eso y cuánto mancha de carbono implica eso y qué pasa con las comunidades en corto, ¿no? O sea, era la respuesta que ellas daban, ¿no? Andrea Yunta, la directora curadora de la Bienal Mercosul ahora, ¿no? Y, o sea, gente con mucha experiencia de investigación y de procesos artísticos y museísticos. Entonces, creo que tenemos una gran pregunta, que entre todos, es el momento de entre todos empezar a, a reflexionar y a ponerla en prueba y a ponerla en experiencia, no tanto en prueba, en experiencia, no sé, ¿no? Creo que por ahí iría, porque trabajar en corto con las comunidades que estén frente de ti, en lugar de pensar en traer y mover por todo el país o por todo el planeta, porque ahorita además pues no se puede, es muy caro, hay crisis económica, en fin. Entonces, pues también, pero mi punto también iba y que, ¿cuál es el objetivo de estar adentro de una sala en calma, como casi en un espacio mental de meditación, y enfrentar un, a un objeto que estéticamente te está dando información sensorial para reconocer algo en ello? Creo que ese me quedaría yo con ese principio, como principio para empezar el proceso de conocimiento en relación a como lo que lo estás planteando tú, como un ejercicio, o sea, es o sea, vas a hacer, pienso que lo vas a hacer tarde o temprano, una obra de 3 meses, ¿no? Sí, el proceso total estaba planteado en 3 meses. Probablemente iba a ser menos por esta cuestión de la emergencia, pero ahora realmente está totalmente incierto. No lo sé en realidad hasta qué punto será posible llevar a cabo el proyecto, sin embargo creo que el proyecto ya existe y por eso me interesaba esta charla también, porque creo que en la imaginación también, ¿no? De los que están participando, empieza a generarse estas posibilidades y, y en el diálogo, ¿no? También se generan nuevas posibilidades y nuevas alternativas. Creo que es un proyecto que más allá de tener una congruencia con mi trayectoria, se plantea en un contexto muy específico y tiene pertinencia, por lo tanto lo llevaré a cabo con las restricciones que sean posibles. En ese o en otro espacio o como sea, creo que esa es la experimentación que toca hacer y, y por lo pronto ha sido una oportunidad para repensar no solo mi propia práctica, sino también esta cuestión de del control, ¿no? Que tenemos sobre las cosas o que queremos tener sobre las cosas y que al final las cosas pues tienen su propia dinámica y su propia dimensión y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esto. Y creo que ese es parte también del aprendizaje y de la manera como debemos de aproximarnos cada vez más, no nada más a las prácticas artísticas, sino a lo profesional, ¿no? Y a la vida misma, que creo que eso es una lección del COVID, sin duda, que una cosa tan pequeña e invisible puede paralizar a todas nuestras actividades a nivel mundial, ¿no? Y eso es una dimensión que creo que nadie lo había ni siquiera podido imaginar. Uh-huh, uh-huh. Bueno, sí, en alguna novela, a lo mejor creo que sí. Creo que me gustaría como cerrar un poco, ya para ir cerrando, por dos motivos, ¿no? Que estamos acá.
y es uno que como lo acabas de decir, tu proyecto que ya pusimos imágenes y que ahora vuelvo a poner, o están en stories también de Instagram de la Secretaría, pues que comenten, ¿no? Porque ya dije, ya he hecho andar de una manera pública, ¿no? Entonces pueden mandar mensajitos o te pueden contactar también al Instagram de acá. Y por el otro lado, en este pensar de las posibilidades del museo y del espacio y del sentido y de por qué celebramos yo creo que celebrar los museos es celebrar el conocimiento, celebrar nuestra propia presencia, ¿no? Sobre la tierra y empezar con el antropoceno me pareció como algo indicado y hacer comentario que los siguientes 5 lunes a esta hora habrá una charla. La que sigue es con Magolo Rodríguez, que es la directora de 3 museos en Monterrey, y que piensa, o sea, tiene el Museo de Historia y dice, allá hay héroes, ¿no? Y entonces hay héroes, pero yo no quiero hablar de los héroes, ¿no? Que ya están muertos. Me parece que de lo que se trata de repensar es de los héroes de hoy. Y entonces los héroes de hoy, pues hizo una exposición sobre los héroes del COVID y nos va a hablar de cómo tratar sobre ese sentido. Creo que la otra postura de hablar también del museo es hablar desde lo pequeño local, por llamarlo grande local, desde la identidad y el terruño, desde el sentido de lo propio, que invitamos a Carlos Lascano para hablar del Museo de Historia de Ensenada y cómo fue un proceso que la sociedad civil armó ese museo y entonces quiso significarse en relación a sí mismos, ¿no? A todos los baja californianos. Y luego la cuarta charla será el museo como estos museos con el MUNAL, el Museo de Arte de México, con Carmen Gaitán por confirmarse, y luego, pero si no será esta la temática, y luego 2 charlas más para cerrar, es la curaduría, el museo con Marcos Kramer, curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y para terminar el pensamiento de estas horas, con Elena Paricio Meinar, que fue coordinadora del aprendizaje en el Reina Sofía, el arte inclusivo, es decir, arte para las otras personas que no son con las capacidades motrices o auditivas o visuales o corporales como la mayoría de los humanos. Entonces, con esa perspectiva creo que pondremos en principio qué es lo que está pasando con ese espacio, con ese modo de acercarnos a la realidad y la pertinencia de seguirnos pensando o revertirnos en el espacio público con relación al conocimiento y la estética. Algo así, ¿no? Claro. Sí, al Algo final, más para cerrar. espacio de conocimiento, el museo, no nada más un espacio que colecciona o que alberga objetos significativos de nuestra cultura. Estaba leyendo ahorita un artículo en El País, ¿no? Justo conmemorando el Día de los Museos, sobre la relación entre museo y turismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo estos mundos pues ya están totalmente mezclados. ¿Y qué tiene que ver esto con la esencia, digamos, de la búsqueda o de la generación de conocimiento, ¿no? Como función básica del museo? Creo que ahí está lo interesante y creo que en estas también como crisis, no nada más sanitarias, sino también de conciencia, crisis, ¿no? De cambios de paradigma, es una oportunidad para pensar en esa nueva función del museo en un contexto que evidentemente tiene que cambiar, ¿no? Sí creo que todos tenemos que adaptarnos a una manera distinta y creo que en ese sentido también el pensar el antropoceno como una condición geológica donde nosotros, ¿no? Somos responsables, es importante asumir esa responsabilidad y hacer cambios en nuestros hábitos y creo que de eso también se trata las nuevas prácticas artísticas, ¿no?
que no impacten y no sigan impactando. Pero bueno, ese ya es una decisión personal que yo estoy... O que impacten de qué manera, ¿no? O con conciencia, por lo menos ser conscientes de que vas a llevarte esa condición en tu proceso de vida. Ahora, en eso que comentas del turismo y o sea, lo que habla es conocimiento, o sea, porque vino esta cosa ahorita están parados el 80, no, el 100% de los museos del mundo están cerrados. Es preocupante que el MoMA despidió a todo su equipo de educación, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque saben que no podemos ahorita accionar y la economía y tal, pero por el otro lado lo del turismo y el desplazamiento, o sea, conocimiento es desplazamiento y es porque el turismo funciona porque quiere otra realidad, ¿no? O sea, quiero ir a conocer otra cosa y quiero otra realidad y entonces implican desplazar. Entonces, por ahí conocimiento y desplazarse, creo que con crisis funcionará para repensar y valga el sentido de que hablaste de turismo. En un par de horas vamos a liberar en el Facebook de la Secretaría y en easy, con z, .travel.edu, las audioguías, que son justamente audioguías para turismo, ¿no? De la colección del Patrimonio Artístico de Baja California, que nos pareció un momento como no, la Secretaría de Cultura no tiene un museo fijo, tiene la posibilidad de llevar las colecciones a sus diferentes recintos, que es lo que hemos venido haciendo de noviembre para acá. Pero ahorita pues están cerrados y entonces lo que se trata es que pueda accederse, se reconozca que hay alrededor de 600 piezas, el patrimonio artístico y qué implica eso, de quién son, cómo nos hemos pensado, etcétera. Entonces, pues, en un rato pondremos las ligas y pues a disfrutar este espacio de conocimiento y a pensar algo así. Y te agradezco mucho tu tiempo y el proceso. También la gente dice gracias, te mandaron muchos corazoncitos, hubo gente pues de Zacatecas también, y de Guadalajara, y de Coahuila, y de aquí de Baja California, y pues bueno, y de algunos otros lados. Te mando un abrazo muy grande. ¿Cómo? Mis alumnos que están También. ahí, me porras y todo. Sí, también tus alumnos. Ah, sí, el de Chiquibum, ¿no? Muchas gracias, Olga. Siempre es un placer colaborar contigo en cualquier cosa y un honor estar participando en esta conmemoración del museo, en estas circunstancias extraordinarias y dándome la oportunidad de eso, de repensar el proyecto y de seguir más bien pensando y evolucionando el proyecto. Agradezco los comentarios, todos los que están poniendo y los que quieran directamente poner o mandarme a través de mensajes a mi cuenta de Instagram, también lo voy a agradecer. Y pues nada, a seguir aguantando, ya falta poco, ya falta menos. Bueno, en Coahuila hoy entraron 270,000 obreros a las fábricas, por ejemplo, ¿no? Sí, Ya ves que, en fin. Bueno, pues Mariana Gulco mandaba saludos, ¿te acuerdas de nuestra querida? Y Tina Sugastegui también de Coahuila. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes y el jueves a quien quiera también en las charlas, que será la última de clase el Teotihuacán. Gracias y buenas tardes. buenas Beso. tardes. Bye.